En este video vamos a repasar algunas cuestiones generales que estuvimos trabajando sobre el género teatral, bien llamado género dramático. La característica principal de las obras teatrales es que no poseen un narrador, es decir, no hay una voz que relate la historia, ¿sí? Por esto es que la trama se va desarrollando a través de lo que hacen y dicen los personajes, es decir, por la acción y por los diálogos. Nosotros vemos y escuchamos lo que pasa, no es que hay alguien que nos lo cuenta, ¿sí? Y esto tiene que ver con que las obras teatrales, es decir, las obras del género teatral o dramático, son un tipo de texto que está pensado para ser representado por actores en un escenario frente a un público, ¿sí? Si yo tengo que ver y escuchar lo que pasa, necesito que alguien lo represente. Por eso, como tiene que ser representado, el dramaturgo, que es la persona que escribe las obras teatrales, va a detallar con indicaciones o comentarios cómo tiene que ser llevado a cabo la puesta en escena, ¿sí? Por eso también los textos teatrales decimos que no están destinados solo al público, es decir, a las personas que van a ver el espectáculo, sino también a todas las personas que están involucradas en la representación, que son el director, los escenógrafos, los utileros, que son los que van acercando los distintos elementos, los actores, los vestuaristas, los iluminadores, ¿sí? Es un texto que no está destinado solo al público, entonces, sino también a todas las personas que trabajan en la representación. Nos conduce a los elementos del texto teatral. Tenemos por un lado entonces los diálogos, a los que también llamamos parlamentos, cualquiera de las dos formas es correcta, que los vamos a distinguir porque se ubican después del nombre de un personaje, ¿sí? Si va a hablar María, me va a decir María, dos puntos, y lo que dice María. Si va a hablar Pedro, me va a decir Pedro, dos puntos, y lo que dice Pedro. Bien. Los diálogos son el texto principal o primario de, el texto teatral. ¿Por qué? Porque es lo que hacen avanzar la historia, ¿sí? Es la parte que los espectadores, es decir, cuando esté esto en el escenario, los diálogos es lo que ellos van a escuchar y lo que van a hacer. Por otro lado, tenemos las didascalias, a las que también vamos a llamar acotaciones escénicas. Al igual que los diálogos tienen dos nombres, y cualquiera de los dos es correcto. Bien, estas didascalias o acotaciones son justamente esas indicaciones que decíamos que el dramaturgo escribe para que la obra sea representada, ¿sí? ¿Y cómo las distingo de los diálogos? Y porque van a estar entre paréntesis o en cursiva. La cursiva, no la manuscrita, sino la cursiva, esta letra inclinadita, ¿sí? Bien, entonces estas indicaciones van a tener que ver con cómo se expresa un personaje, desde los gestos que tiene que hacer, los movimientos del cuerpo, si mira para un lado, si mira para el otro, los tonos de voz, cuándo entra, cuándo sale. También las didascalias se van a referir al ambiente de las acciones, es decir, al lugar donde ocurren, a la época, cómo se va a distribuir un espacio, al vestuario que tienen que llevar, cómo es la luz, si en algún momento en particular cuando un personaje dice algo, la luz tiene que iluminarlo de alguna forma en particular, o en qué parte del escenario tiene que iluminar, si sale de un lado, si sale del otro, el personaje. ¿Bien? Y según este tipo de indicación que ven, se van a ubicar o después del nombre del personaje para abarcar la totalidad del diálogo, es decir, si yo quiero que el personaje diga toda esa frase con un tono de voz, bueno, la didascalia va a estar después del nombre y después esto el diálogo que va a decir.
Si en cambio es una didascalia que se va a referir a cualquiera de las otras cuestiones, es decir, a todo lo que no tenga que ver con el diálogo, se va a ubicar o entre un diálogo y otro, es decir, entre lo que dice un personaje y otro, o al inicio de cada escena. Bien, y a las didascalias o acotaciones las vamos a llamar el texto secundario del texto teatral. ¿Por qué? Porque no tienen que ver necesariamente con la trama, sino con la forma en que se presentan en el escenario, ¿sí? Es justamente las didascalias lo que con lo que trabajan los actores, los directores, los escenógrafos, los utileros y todas estas personas que decíamos que están involucradas en la representación. Vamos a analizar entonces cómo aparecen estos elementos dentro del texto teatral, ¿sí? Decíamos entonces que las didascalias las reconocemos porque están entre paréntesis y en letra cursiva. Y la letra cursiva es esta letra que es inclinadita. A simple vista nos damos cuenta que tenemos didascalias antes de lo que va a decir Rosita y en medio de lo que va a decir Rosita. La didascalia que se ubica antes de su diálogo se va a referir al espacio donde va a ocurrir la historia, que va a ser esta sala baja, que tiene una reja y una puerta y que se ve este bosquecillo de naranjas. También esta didascalia me indica cómo está vestida Rosita. Va a tener un vestido rosa, como su nombre, también que va a tener un traje de polizón, que va a tener bandas y de puntilla. Y también me va a indicar qué está haciendo cuando empieza la obra, que en este caso va a ser bordando, ¿sí? Después, en el medio del diálogo, las didascalias que aparecen me indican qué va a estar haciendo Rosita de forma más detallada mientras dice este diálogo. Y una de esas cosas va a ser, por ejemplo, contar las puntadas que hace, pincharse, llevarse el dedo a la boca, soltar la aguja, levantarse y silbar. El resto del texto que aparece en blanco es el diálogo, es decir, es lo que efectivamente Rosita va a decir mientras hace estas cosas. Se encuentra en este espacio que el dramaturgo detalló al momento de escribir la obra, es decir, esta sala baja con la reja, la puerta y el bosquecito de naranjos. A partir de los diálogos y las didascalias, el texto teatral se va a organizar. Es decir, la estructura de los textos teatrales va a incluir a los diálogos y a las didascalias. No es que es separado de ellas, las incluye. Y esta estructura se va a dividir en tres: los actos, las escenas y los cuadros. Los actos es la unidad mayor en la que se puede dividir un texto teatral, y lo que va a hacer un acto es separar los momentos principales de la historia. Por ejemplo, un acto puede referirse al comienzo de la historia, otro acto referirse a cuando se complica la historia y en el último acto el conflicto se resuelve, ¿sí? Esto no siempre se cumple. Hay obras teatrales que tienen un solo acto, otras que tienen dos, otras que tienen tres o más. Los actos, a su vez, nos damos cuenta cuándo empiezan y cuándo terminan porque hay una caída del telón o un apagón. Y dentro de los actos se incluyen las escenas, que también pueden ser una o pueden ser más. Las escenas están dadas entonces por la entrada y la salida de los personajes, y esto me lo va a indicar justamente una didascalia, ¿sí? Recordamos entonces, las escenas van a estar adentro del acto. Y la otra parte que tiene la estructura de los textos teatrales son los cuadros, que son los cambios en el lugar en que sucede la historia, por lo tanto también va a ser un cambio en la escenografía. Tanto las escenas como los actos pueden tener cuadros, es decir, pueden ocurrir en distintos lugares. Entonces, de la unidad mayor a la unidad menor, la estructura de los textos teatrales es actos, escenas y cuadros. De la más chiquita a la más grande, cuadro, escena y acto. Y recordemos también que
las didascalias y los diálogos están dentro de estas, no es que son otras partes de la estructura, sino que justamente los diálogos y las didascalias me van marcando, tanto cuando cambio una escenografía, cuando entro solo un personaje o un momento principal de la historia.